Buenas tardes, saludas, Matusalenes todes. Buenas tardes, o buenas mañanas, o buenas mediodías, o buenas noches, según cuando nos estéis viendo. Bienvenidos a Causa y Efecto, un episodio más. Aquí estoy con Fran y con Iván. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Aupa, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Un poquito cansado de la cuarentena. Fase Hoy 1 ya. muchos. Hombre, bienvenidos a la fase 1. Bueno, hoy 21 de mayo, ¿puede ser? Hoy 21 de mayo de 2020. Vamos a seguir con los episodios dedicados a estrategia. Vamos a seguir con la estrategia. Disculpad. Vamos a seguir con la estrategia de Victoria de atacar el pool de manera rápida y directa. En el anterior episodio hablamos de Stealth and Bleed y hoy vamos a hablar de política. ¿Es así, correcto? Correcto. Muy bien, pues Fran, te veo lanzado. ¿Quieres empezar? Sí, ¿por qué no? Dale. Bueno, la política es la segunda estrategia más directa para atacar al rival, pero se diferencia del Bleed en dos cosas principalmente. No son acciones en un principio dirigidas hacia un jugador, por lo tanto se puede negociar más con ellas, y tienen por defecto un +1 al sigilo adicional que hacen que sean más elusivas de parar. En contraparte, dependen más de la mesa para salir adelante. Muy bien, una buena pequeña introducción. Iván, ¿quieres seguir? Sí, obviamente, mientras que las acciones de Bleed son son acciones que cualquier vampiro puede ejecutar, tengas o no cartas en mano, las acciones políticas, a pesar de que sean muy variadas y muchas veces sean más potentes que las acciones de Bleed, requieren que tengas una carta política, y no solo eso, sino que también durante el referéndum político eso siga adelante. Por lo tanto, se compensa una cosa con la otra y además añade una complejidad adicional. Bien, yo voy a añadir como parte de la introducción que son acciones que pueden bloquear tanto tu presa como tu predator, a diferencia de las acciones tradicionales de Bleed. Por tanto, hay que tener cuidado porque hay dos Matusalenes que van a tener opciones de detener tus progresos. Aunque, como bien ha dicho Fran, estos incluyan un +1 al sigilo, que es bienvenido sea. Para muchos mazos es suficiente para evitar que te bloqueen, y a otros, aunque te puedan parar, pues les produce un gran dolor de cabeza. Además, un poco en la línea de lo que decía Iván, yo voy a añadir que efectivamente las acciones políticas son muy variadas y aunque las que más se utilizan, lógicamente, son las que dañan al pool, y por eso hablamos de política en esta fase de estrategia, en esta fase del programa referido a estrategia de atacar pool. Hay muchas opciones dentro de la política. Se puede ganar pool, se puede ofrecer pool a otros, se puede eliminar amenazas en mesa, se pueden robar recursos a los oponentes, se puede hacer muchísimas cosas. Es una estrategia, o mejor dicho, un camino muy, muy variado dentro de la estrategia. Muy bien, ¿qué vamos a seguir añadiendo, chicos? ¿Quién quiere seguir? Ahora ya profundizando un poco en lo que es la estrategia de los mazos de política. Bueno, casi todos los mazos, bueno, todas las estrategias, lo de eso, creo que hay que aclararlo, es lo que estamos hablando es una visión general. E incluso los mazos políticos te puedes hacer un mazo de vampiros muy pequeños, con normalmente presencia, que es la disciplina por antonomasia para votar, pero la mayoría de mazos políticos suelen llevar vampiros de coste medio o alto, porque son los que suelen añadir votos. Y la verdad, me quedo pillado. Eso quiere decir que suelen añadir vampiros de coste medio o alto para tener más votos, y eso se suele pasar, perdón. Quieres decir que hay que arriesgar más, ¿verdad? Hay que arriesgar más a la hora de invertir en sacar vampiros. Esto edítalo.
No, no vamos a editar nada, me temo. Me he quedado súper colgado, tío. No pasa nada, hombre. Así esto es natural. Como vino, vino. Venga, Iván, sigue tú ahora. Siguiendo la línea de lo que ha dicho Fran, la capacidad de los vampiros generalmente suele ser mayores porque es de recibo tener esos votos pasivos que muchos vampiros ofrecen, como principados o cosas así. Eso también te lleva a tener quizá barajas que dependan un poquito más de vampiros que como son más grandes tienen más habilidades, por lo tanto tienes que llevar más copias porque tienes que asegurar de que salgan esos vampiros en particular, pero tampoco tiene por qué ser el caso. No sé, ¿qué más podría añadir? Mira, yo también estoy un poco pez hoy. Es una estrategia que me gusta bastante más que el Blitz porque requiere hablar constantemente, requiere tener un dominio de la, digamos, de la política, no de la política de la carta política, sino De la dialéctica, ¿no? de la dialéctica, de hablar con el resto de jugadores y también saber cuál es la posición de cada uno de los jugadores y tener un poquito de empatía a la hora de ejecutar tus acciones. Por eso me parece mucho más interesante. Eso y porque es mejor. A mí me parece muy interesante, en la línea con lo que estás diciendo ahora, que muchos mazos políticos, bueno, una estrategia política, digamos, o un factor de la política es cuando dominas todos o la mayor parte de los votos de la mesa. Es decir, que la combinación del resto de jugadores no suma suficientes votos para evitar tus propios, que salgan adelante tus votaciones. Eso no es tan frecuente. Entonces lo normal es que te tienes que aliar con otros matusalenes para sacar adelante tus políticas. Y eso, aparte de favorecer, como decía Iván, la dialéctica de la mesa, o la dialéctica en la mesa, y añadir una nueva dimensión al juego que no se veía tanto con los mazos de sangrado con sigilo, que también hay mucha tela que cortar ahí, pero bueno, no se ve tanto. Lo que iba a decir es que tienen un puntito muy curioso y es que es muy difícil matar con la política, porque es complicado que otros matusalenes te permitan sacar adelante la votación que te da el punto de victoria. Yo al menos así lo he vivido muchas veces. Te van dejando los compañeros, los matusalenes, te van dejando sacar Aliado adelante natural. tus kin resources y vas desgastando a tu presa, pero claro, la última acción te dices, no, esta te la voto en contra, porque si no te vas a llevar 6 puntos y 1 de pool y por ahí no paso. No sé si habéis tenido vosotros también esta experiencia. Pues si se juntan dos mazos políticos en la misma mesa, se va a dar casi seguro. Es muy difícil que uno de los dos se imponga. Y ahí ya pues te toca o cambiar de tercio y sangrar o reservar y buscar cartas en tu mazo para imponerte. O convencer a un tercero para que elimine vampiros. O sea, hay formas de salir, pero si se da ese cierre, ese cerrojo en los votos, puede ser que tengas que utilizar otros mazos. Es interesante, es muy común en los torneos ver gente que no, mazos que no juegan nada de política, pero que incluyen en sus criptas vampiros con votos solo para tener algo que decir durante las votaciones. Y ahí es donde se complica un poco la cosa para los mazos políticos a menudo. Incluso sin llevar una baraja política, es algo Correcto. que es muy a tener en cuenta. Tener esos dos votitos de Magagi o ese pequeño príncipe que tienes ahí perdido, que no lo vas a utilizar el voto, pero vas a hablar. O Efectivamente. incluso es que ahí los títulos ofrecen una cantidad de cartas que son muy buenas. Todos conocemos el mazo Eurobrulla, está bien surtido de príncipes y no todas sus versiones votan, que muchas sí. Pero la posibilidad de jugar, por ejemplo, la segunda tradición ya compensa Correcto. meter esos vampiros. Y quien Correcto. dice segunda tradición dice Terran Vigilance del Sabbat Mala o No carta. Secret for de Magagi, de los Laibon, etcétera, etcétera. Buena Sí, te carta. puedes encontrar, es que eso es lo que suele ocurrir, que un mazo que no sea político puede estar salpicado de votos y el conjunto de los votos de la mesa te pueden llegar a superar.
Ese es Eso es. uno de los problemas con los que te puedes encontrar. Yo creo que también es una parte de compensar la contundencia brutal que incluso a día de hoy, después de las correcciones, tienen algunas cartas políticas. Llevar una acción política con los modificadores incluidos, por ejemplo, vamos a ponernos en el típico parity shift con un voter captivation. En una sola acción, ganar 5 de pool y quitar 3 de pool a un oponente, eso es algo que por mucho blitz que hagas no lo vas a conseguir. Muy poderoso, muy poderoso. Sí, pero es que se suele dar mucho en... Si no tienen los votos en ese supuesto, no te vas a llevar los 3 del parity shift. Eso Porque también, la sí. gente, incluso teniendo presencia y sin tener el voter en la mano, solo porque tienes presencia, la gente se va a oponer a ti, te va a pedir de ese pool porque supone que tú te vas a llevar 2 adicionales por el voto. O sea, la presencia para votar es la mejor disciplina, pero aunque no la uses, solo por tenerla, se te puede poner en contra a la gente. Entonces, Muy cierto, muy cierto. casos que una de las cosas que más me gustan de la política, para bien o para mal, es que te permite y a veces te obliga a negociar, a no ganar todo lo que puedes ganar para que uno gane un poquito más, pero tú puedas seguir jugando. Eso es algo que, por ejemplo, otros mazos no pueden hacer. Los mazos de combate sí. Si yo te pego, tú no vas a jugar. Por lo tanto, me tienes que dar algo para que no te pegue. Pero los mazos de Blitz solo van en una dirección. Me gustaría hacer una pequeña división, porque bajo mi punto de vista, todas las barajas políticas buscan idealmente ese monopolio en los votos y hay algunas barajas políticas que buscan ese monopolio en los votos a base de modificadores, como Bewitching Oration o cartas similares, y hay otras que lo buscan intentando eliminar los votos permanentes de otros vampiros, ya sea a base de cartas políticas, ya sea cancelando los votos o otro tipo de estrategias similares. Entonces yo creo que ahí veo una división bastante clara entre las barajas políticas. Sí, hay que ver que la camarilla, por tradición, tiene la hegemonía de los votos. Entonces, si te quieres hacer un mazo político saliendo de ese pequeño fortín, tienes que buscarte la vida. Los Ventru Antitribu, por ejemplo, es un mazo que generalmente no votan mucho, pero cuando lo votan no lo hacen ganando votos, sino anulando los votos del rival. Es un clan que tiene muchas cartas y habilidades para quitarlo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, los mazos políticos Ravnos con Del de Sarcolo. Es un mazo un poco bizarro porque tienes que ser Ravnos y Laibón, pero todos tus Ravnos Laibón ganan un voto adicional. Con 7 Ravnos Laibón en la mesa son 7 votos más por una sola carta. Muy poderosa Forma de buscar, estrategia. claro, una forma de buscar el monopolio de alguna manera. Perdón por el ruido, se acaba de cerrar la puerta por la corriente de aire. Otras barajas también muy típicas podrían ser las barajas Eurobrullá, que hay veces que buscan ese monopolio a base de combate, buscando tumbar los vampiros que oponen sus votos a las acciones políticas que ellos quieren tirar. Es otra manera de... Sí. Estarían también las barajas de votaciones que son muy parecidas a las Stealth and Bleed. Por ejemplo, barajas de seguidores de Set o de Malkavian con ofuscación y que hacen mucho daño. Son muy parecidas a las de Stealth and Bleed, pero tienen los puntos añadidos que hemos comentado acerca de los votos en contra, de la necesidad, de la posibilidad de que te bloqueen 2 Matusalenes en lugar de solo uno. Otro tipo de cosas, ciertamente. Bueno, ¿y cuáles son? Voy a empezar hablando de las grandes virtudes de los mazos políticos, recordando una anécdota que me sucedió en Alcalá de Henares cuando Julio, que es el príncipe de allí, me gusta más la palabra organizador de torneos, pero bueno, es el príncipe de allí. Estábamos jugando una partida y el político de turno estaba fatal, a punto de ser eliminado de la mesa, con un vampiro en torpor, otro con uno de sangre. Estaba en una situación realmente muy mala, muy mala. Y Julio dijo algo así como, hay que rematarlo ahora,
le dijo al Predator, tienes que rematarlo ahora porque los mazos políticos siempre se pueden recuperar. Y creo que es una frase muy cierta. Los mazos políticos tienen la capacidad que no tienen otros mazos de recomponerse y resurgir de una, como el ave fénix, resurgir de una situación que sea muy comprometida, ¿no? A través de Voter Captivation o de estrategia o de cartas políticas específicas, como por ejemplo esta carta que roba una localización, te permite robar una localización buena o estratégica para tus oponentes y mejora tu posición en la mesa y lo puede hacer fácilmente. Bueno, mientras haya acciones, hay esperanza. La partida se acaba en el momento en que ya no puedas actuar. Y con los políticos es particularmente cierto, creo yo. Hay muchas acciones políticas que ya sea ganar pool para seguir en la mesa, eliminar temporalmente un vampiro o un aliado rival, que pueden ayudarte a salir de un pozo en el momento en el que estés en él. Political Stronghold, con Sanguinis Boon. Correcto. No sé, un montón de ellas. Sí que es verdad que otros mazos, si se ven en esa situación, pueden intentar un último arranque para llevarse un punto, pero los políticos sí pueden volver a levantarse. Yo creo que son un mazo que funciona bastante bien en las 3 fases del juego. Quizás en la primera fase, en el early game, no funcionan tan bien porque tradicionalmente no son mazos de salida rápida, ya sea porque tienen que sacar muchos minions o porque tienen que sacar, muchos vampiros y equiparlos con títulos, o porque tienen que sacar vampiros grandes ya con títulos en el texto. Por cualquiera de esos dos motivos, en el early game no son demasiado buenos, pero en la fase intermedia del juego son súper poderosos y en la fase final todavía dan buenos coletazos. ¿Qué pensáis de esto, Iván? Depende también cómo te quieras construir la baraja, pero estaría de acuerdo contigo que en los primeros turnos es una baraja que tiene que montarse chiringuito, tiene que montarse un poco la forma de jugar, o bien esperando a los vampiros grandes o montando los chiquitines. Pero voy a contradecirte un poco, ¿por qué no? En la zona, digamos, en el tiempo medio de las partidas son excesivamente poderosos y según qué listas de barajas políticas son todavía más poderosos en el late game, bien porque tienen muchas más acciones, bien porque cuentan con mucho más pool para poner más recursos en la mesa, ya sea más localizaciones, más equipo, más aliados. Entonces, creo que en este caso Francisco me va a discutir completamente y me va a decir que en la fase final no son poderosas, son puntos de vista, pero bueno, te doy la palabra. Pues yo creo que... ¿Has terminado? Sí, sí. Yo creo que al principio pueden o no pueden ser poderosas, dependiendo de la cripta que hagas. No sé si la gente que estará viendo este vídeo sigue un poco las novedades del juego. Ahora están enseñando los nuevos mazos de Black Chantry y puedes ver que hay príncipes bastante jóvenes, de 6. Y en los últimos torneos se han dado varones de la misma capacidad, que son 2 votos todos ellos, y de ahí pueden salir barajas de costes bajos muy potentes. Y cuando la partida ya está establecida, deberían ser los que nominen. Repite, por favor, Fran, porque creo que al se final está de la entrecortando partida, un poco. ¿sí? Repite, por favor, repite. Yo os veo bien. Fran se ha Desde el principio. Ahora El sí se ha último minuto cortado. aproximadamente. Hablabas de los vampiros jóvenes con títulos que están saliendo en las últimas expansiones, ahora en promos y que van a salir en la caja de quinta edición. Varones de 6, Sí, príncipes de 7 y de totalmente. 6. Quiero decir, están saliendo príncipes de 6 y varones de la misma capacidad que pueden llevar a hacer barajas muy competitivas y de costes bajos. No, se está cortando, ¿no? Sí, de hecho, Me ha salido... ¿Sí? si el programa se está grabando desde mi ordenador, y espero que sí, por favor, porque la mueca con la que te has quedado congelado era tan maravillosa, Fran.
algo así. Bueno, pedimos disculpas a los videntes de este vídeo, a los espectadores de este programa, pero bueno, así es la tecnología. A veces te da y a veces te quita. Vamos a terminar ya el episodio, creo que llevamos suficiente tiempo. Y venga, una idea rápida cada uno. Venga, Fran. Fran. Iván. No, Fran. Venga, una idea rápida. ¿Cómo quieres terminar el vídeo de política? Pues yo diría que es que a mí me gusta ser muy agresivo y creo que en la política hay que ser igual. Te va a tocar negociar mucho, pero tienes que intentar rascar cada punto que puedas hacer. Ya no solo puntos de victoria, sino cada daño, cada vampiro que puedas tumbar, tienes que negociarlo muchísimo, porque para mí son mazos que se quedan sin recursos antes que otras estrategias. Iván. Permanent Vacation. Ya está, esa es mi sugerencia. Muy bien. Yo voy a hacer apología de una carta que se usa muy poco, que es, a ver que me acuerdo el nombre, Approximation of Loyalty. Sí, chicos. Cuando te jueguen un Delaying, Approximation of Loyalty. Pues ya está. Venga, hasta aquí. Nos vamos a despedir ya. Anders Love, Adam Sbjörnsson, Isaac Sbjörnsson, Bjarmark, por favor, volved a hacer vuestro fabuloso programa Cause and Effect. Y a todos los que nos ven, hasta luego. Iván, Fran, adiós. Chao.